Hola a todos y a todas mis queridos bluemaitenses, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. A lo largo de todo el curso de Backend, yo mostré la integración de PHP y MySQL utilizando la librería MySQLi. Y hubo gente que me preguntó cómo podía hacer exactamente lo mismo utilizando la librería PDO. Y si bien PDO tiene un montón de jugo para exprimirle, no es la intención de este video hacer un curso exhaustivo de todo lo que nos ofrece PDO como librería, sino simplemente trazar el paralelo entre lo que ya hicimos con MySQLi y qué podemos hacer entonces con esta librería para conectarse al SQL. Para mostrar este ejemplo, armé una base de datos llamada test.pdo, que no tiene gran cosa, tiene una tabla llamada listado con un ID, un nombre y una descripción, y una serie de registros iniciales de prueba, que voy a sacar el ajuste de línea, que son 100 registros de prueba, que la verdad no dicen gran cosa porque está creada por medio de un generador de SQL dummy, pero a los fines técnicos de mostrar este ejemplo me sirve. O sea que primero voy a mostrar cómo sería la conexión tradicional, la que ya conocemos a través de la librería MySQLi, y les voy a decir cómo cambia esto para establecer la conexión con PDO y cómo hacemos para ejecutar las consultas de select, insert, update y delete por medio de esta nueva librería. Lo primero que voy a hacer entonces es hacer la conexión MySQLi tal como la veníamos haciendo hasta ahora, y luego vemos cómo esto cambia a PDO. Entonces, sabemos que para la librería MySQLi necesitamos 4 datos que los voy a convertir en variables. ¿Cuál es el servidor en el cual tenemos la base de datos? En el caso de mi servidor local es el localhost. Esto cambiará por la IP o el dominio o seguirá siendo localhost a la hora de publicarlo online. ¿Cuál es mi usuario de conexión? En este caso yo soy el root, soy el administrador de este servidor de prueba. ¿Cuál es mi clave? Que está vacía. Y cuál es la base de datos que voy a utilizar en este proyecto, en este caso test-pdo, que es la base de datos que crea este SQL que les dejo. Y si queremos establecer una conexión MySQLi, tendríamos que guardar una variable, por ejemplo, conexión MySQLi, un MySQLi connect de el servidor al cual me quiero conectar, el usuario con el que me conecto, la clave y la base de datos que quiero consultar de acá en adelante. Voy a volver a restablecer el ajuste de línea y voy a hacer un var dump de la conexión MySQLi. Si no me equivoqué en ningún parámetro, me tiene que decir que tengo un objeto MySQLi con un montón de información propia de la conexión, que por ahora no nos interesa demasiado. Voy a hacer esto mismo ahora con PDO. En el caso de PDO, la forma de crear la conexión, y lo voy a guardar en la variable cnx, va a ser por medio de un new PDO. El objeto PDO de PHP es el que se encarga de crear la conexión al servidor por medio de esta librería. Lógicamente, para usar PDO hay que verificar que esté instalado en el servidor a través del PHP info. Si quieren, nos fijamos, vamos a hacer un PHP info y lo vamos a guardar como info PHP y lo abrimos en el navegador y buscamos a ver si tenemos PDO instalado. Podemos ver que las extensiones son MySQLi, PDO, MySQL, y si me sigo fijando tengo la librería PDO para conectarme a MySQL y a SQLite. O sea que tengo la librería instalada, puedo utilizarla sin ningún problema. Este constructor entonces del new PDO requiere 3 argumentos. A diferencia del MySQLi Connect, que esperaba 4 argumentos, esta conexión va a ser por medio de 3 argumentos. Los voy a poner uno abajo del otro para que entendamos. El primer argumento va a ser un string indicando los parámetros de la conexión. Es decir, el primer argumento va a ser dónde está el server, el driver que voy a utilizar, MySQL, SQLite, SQL Server, etc. Y la base de datos que voy a utilizar. O sea que este dato y este dato en el constructor de PDO pasan primero.
Y después sí, los otros dos datos, tal como esperaba, el MySQLi Connect. ¿Cuál es el usuario de conexión? Y cuál es mi contraseña de conexión. ¿Y qué tiene que tener la cadena de texto de la conexión que voy a establecer? Primero, el driver que voy a utilizar, MySQL, dos puntos, es decir, voy a establecer una conexión a un servidor MySQL. ¿Cuál es el host al cual quiero conectarme? El host es la dirección o IP en la cual me conecto. Como estoy trabajando con comillas dobles, aprovecho y pongo la variable para que se procese ahí adentro. Punto y coma. ¿Y cuál es el nombre de base de datos que voy a utilizar? En este caso es mediante el parámetro dbName igual a la base de datos que voy a utilizar con esta conexión PDO. Entonces, vamos a dejar esto arriba del primer parámetro. Entonces, el driver que corresponda para el sistema de gestión de base de datos que quiero consultar. ¿En dónde está ubicado este servidor? Host igual a la dirección, punto y coma, dbName igual al nombre de la base de datos. Y el usuario y la clave. Hagamos un bar dump de lo que devolvió esa conexión. Y voy a poner la conexión del MySQLi después. Así lo tenemos como primer dato. Y vemos en primera instancia qué es lo que sucede con este PDO. Vengo al navegador, actualizo y podemos ver que tengo un objeto PDO. No me dice más nada, a diferencia del MySQLi que me tiraba un montón de información sobre la conexión al servidor. PDO no me dice absolutamente nada. Solamente me dice que esa variable es un objeto del constructor PDO. Ahora, si llego a cometer algún error en los parámetros de conexión, ya sea en el servidor o sea en la base de datos, PDO va a cortar con un error fatal. El MySQLi devolvería falso al haber intentado conectarse. PDO es más trágico en ese aspecto y levanta un mensaje de tipo excepción. Lo voy a mostrar, voy a equivocarme en algún parámetro, voy a decir que la base de datos se llama test PDO sin el guión bajo. Cuando vengo acá y actualizo, podemos ver que me cortó todo el código porque no veo la información del MySQLi diciendo que se disparó un error fatal de tipo PDO exception. Y me dice, inclusive, base de datos test PDO desconocida en la línea 11 de mi script index.php. Si ustedes no quieren que el error de PDO, porque puede ser que el servidor esté caído, por ejemplo, les corte todo el resto de la ejecución de código, esto lo pueden encerrar en un bloque de tipo try-catch para que capture el error generado, pero no corte el resto de la ejecución. Lo voy a mostrar. Voy a volver y la conexión de PDO la voy a poner adentro de un bloque try, que es intentar, y si da el caso que este intento de hacer la conexión al PDO falle, le voy a decir que me haga un catch, es decir, que capture lo que sucedió. Y ese capturar lo que sucedió se debe hacer por medio de una variable pasada como argumento que se genera de manera implícita, que puede ser puede ser error, puede ser problema, el nombre de variable que ustedes quieran. Yo le voy a poner error, pero para que esto funcione, el try-catch tiene que definir qué tipo de mensaje está esperando, qué tipo de error es el que se va a disparar. Voy a guardar, vengo al navegador y actualizo, y como no le dije nada a ese error, me va a cortar diciendo que tengo un error de sintaxis porque ese error está mal, porque me falta o un identificador de tipo string o un namespace para decir qué ruta se tiene que cumplir para encontrar el tipo de error que estoy disparando. En este caso, le tengo que poner el mismo tipo de excepción que me devolvió el mensaje anterior. Le tengo que decir que tengo una excepción de tipo PDO. Entonces voy a venir acá y le voy a decir que tengo un PDO exception. El tipo de error que me va a devolver es siempre una excepción de la librería PDO. Vengo acá, actualizo, podemos ver que tengo el null del bar dump de la variable snx porque nunca se creó, y tengo el false de la conexión de MySQLi. De hecho, si queremos, podemos hacer el bar dump de ese error. Vengo acá, actualizo y podemos ver que tengo un PDO exception. Dentro de las cosas que tiene un montón de datos públicos y privados. Lo único que a mí me interesa
es el mensaje de error. Y el mensaje de error en esa variable que se genera de manera implícita lo voy a obtener por medio de una función, un método, que es el getMessage. Para aquellos que no están familiarizados con la orientación a objetos de PHP, este operador menos mayor es la forma de acceder a las propiedades o métodos de un objeto en PHP. Aquellos que ya vieron algo de JavaScript o de la notación de puntos de JavaScript, variable, punto, propiedad, variable, punto, método, es lo mismo pero desde la sintaxis de PHP. O sea que lo que estoy haciendo es invocar a la función getMessage de esta variable, de este objeto de tipo PDO_exception, y lo que va a hacer es solamente capturarme el mensaje de error que se disparó. En vez de darme toda la información, me dice que tengo el unknown database test PDO, pero no me corta el resto de la instrucción del código, simplemente me muestra el mensaje de error y continúa trabajando. O por lo menos podemos tomar alguna decisión un poco más decente con qué hacemos con ese error, en vez de mostrar el clásico cartel naranja del XDebug de PHP. Bien, esto es entonces la conexión. La conexión es por medio de instanciar el objeto newPDO, driver, host, base de datos, usuario y clave. Vamos a tabular para que quede bien prolijo el código. Y hagamos nuestra primera consulta. Las consultas para PDO también son una cadena de texto tal como lo era para MySQLi. Eso no cambia. O sea que le voy a decir que mi variable respuesta sea de la variable que guarda la conexión, es decir, cnx, menos mayor, el operador que le dice que esto es un objeto y voy a usar o una propiedad o un método de ese objeto. Voy a hacer un query. Y este query va a ser el que ustedes quieran. Por ejemplo, tráeme todo de listado. Vamos a hacer solamente un limit de 2. O sea, todo lo que está en la tabla de listado, que eran 100 registros, bueno, tráeme los 2 primeros que encuentres. Y si hago el bar dump de esta respuesta, voy al navegador, actualizo. Perdón, tengo que corregir la conexión. Claro, si no corrijo la conexión es imposible que haga la consulta. Ahora sí, vengo acá, actualizo y podemos ver que ahora lo que tengo es un objeto PDO_statement con esta consulta SQL, que es la que recibió ese statement de tipo PDO. No tengo los resultados. Lo que tengo es solamente un objeto. Hagamos lo siguiente. Voy a comentar por ahora lo que hace PDO. Voy a comentar las dos conexiones. Y le voy a decir que quiero hacer un MySQL query para que veamos lo mismo pero con MySQL. Le voy a decir que la variable respuesta sea el MySQLi query de la misma consulta que hicimos acá arriba. Voy a traer exactamente lo mismo. Si hago el bar dump de la respuesta, con MySQLi tampoco tengo los resultados. Lo que tengo es un nulo, porque me falta la conexión. El primer argumento es la conexión, así que le vamos a pasar la conexión MySQLi y le pasamos la consulta SQL que queremos ejecutar. Vengo al navegador, actualizo y tenemos un objeto MySQLi result. Al igual que pasaba con PDO, no tenemos todavía los resultados, y algo que habíamos aprendido en su momento es que para iterar esta respuesta lo que tengo que hacer es, a través de un ciclo de repetición while, recorrer esta respuesta por medio del MySQLi fetch array, fetch assoc o fetch row. Sabemos que el fetch array nos devuelve un array numérico con los índices de la consulta, o sea que el ID va a ser el índice 0, el nombre va a ser el índice 1 y la descripción va a ser el índice 2. El fetch assoc nos devuelve lo mismo pero como array asociativo, donde sí voy a tener los índices ID, nombre y descripción. Y el fetch row
nos devuelve un array mixto, con las dos cosas, con el array asociativo y el array numérico. Solamente para mostrarlo, voy a usar el fetch row de la respuesta. Y esto lo voy a guardar en una variable. La variable a de array va a ser el fetch row. Y hacemos el bardump de ese a. Si no me equivoco, tendría que ver uno abajo del otro dos resultados. El resultado 1, el resultado 2. Perdón, me equivoqué. El fetch row devolvía el array numérico, el fetch assoc el asociativo y el fetch array el mixto. Vengo acá y tengo entonces 0 el ID, el índice ID con el ID, el índice 1 con el índice nombre con el nombre y así sucesivamente. Por todos los registros que encontré, itero este fetch assoc del MySQLi. Bueno, ¿cómo hace PDO para hacer esto mismo, para devolvernos los resultados? Punto a favor y al mismo tiempo en contra de PDO, esta respuesta que hasta hace un minuto para nosotros era un PDO statement, esto es un iterable. ¿Qué quiere decir que sea un iterable? Que aunque nosotros veamos una cadena de texto que dice tráeme todo de listado, en realidad lo puedo recorrer por medio de un for each. Le puedo decir que me haga un for each que recorra esa respuesta como R. Y automáticamente se va a encargar de recorrer todos los resultados y en la variable R tengo que tener los índices ID, nombre y descripción de cada uno de los registros, pero también devuelve array mixto. O sea que tengo el ID, el nombre y la descripción, así como tengo los índices sub 0, sub 1 y sub 2. La parte que más me interesa mostrarles es qué sucede si la consulta SQL que ejecuto es errónea. Voy a ir a mi consulta y me voy a equivocar. En vez de listado voy a poner listados. Vuelvo a la web, actualizo, no tengo mensaje de error, no tengo registro recorrido. Si hago el bardump de respuesta, vengo acá y actualizo, me dice que tengo un booleano de tipo falso. Eso quiere decir que no pude hacer la consulta, faltaría depurar el por qué. Que es lo mismo que hubiese pasado si lo hubiese hecho con la librería MySQLi. Si yo me hubiese equivocado en la consulta SQL y le hubiese dicho que me diga que tiene respuesta, actualizo y en los dos casos tengo false. O sea que si no tengo respuesta, no recorro los resultados. Si queremos capturar el mensaje de error por el cual esta consulta falló, hay dos posibilidades con PDO. La primera posibilidad es usar la función errorinfo, que se desprende de la conexión. La variable cnx tiene una función, un método llamado errorinfo que captura el mensaje de error. Es como la función MySQLi error de la librería MySQLi. O sea que ejecuto esto y le voy a decir que me haga también el bardump de errorinfo. Ojo que estos paréntesis cierran la llamada a la función y estos paréntesis cierran el bardump. Vuelvo a la web, actualizo y me va a devolver un array con 3 elementos. Primer elemento, un código que es del estándar ANSI del SQL, que es el código de error propio del SQL State, que no nos interesa. Segundo código, un código de error para el driver que estoy utilizando, en este caso el driver MySQL. Y el tercer dato es el mensaje de error de por qué falló esto. La tabla test-PDO listados no existe. Tengan presente que este errorinfo siempre existe aunque la consulta sea correcta. Si yo corrijo el error y actualizo, podemos ver que el errorinfo sigue siendo un array, solamente que el mensaje del SQL State está todo en 0. Hay un mensaje de respuesta, pero no necesariamente es un error, y no tengo ni error de driver ni mensaje de error. Esto para que no dependan de si el array tiene o no tiene contenido. Hay que ir directamente a preguntar qué pasó con esos índices. La segunda posibilidad con PDO es no utilizar este errorinfo, que tranquilamente pueden utilizarlo. Vamos a dejarnos comentado que el método errorinfo
info captura el mensaje de error de la última consulta ejecutada en el servidor. Siempre devuelvo un array con 3 elementos. Si no hay error, el primer elemento es el string 5 ceros. La otra posibilidad que tenemos es forzar que cualquier error que reciba PDO dispare un mensaje de tipo excepción, o sea que corte con una excepción. Es decir, si yo le digo a la librería PDO, mira, si recibís una consulta que es incorrecta, quiero que el try dispare un error para el lado del catch con el PDO exception, lo podemos hacer seteando el comportamiento de la conexión. Y ese comportamiento de la conexión es por medio de un set attribute, tal como tiene JavaScript. Voy a setear un atributo para esta conexión. Entonces podría decirle que mi conexión va a tener seteado un atributo y recibe dos argumentos. ¿Cuál es el atributo que quiero setear y cuál es el valor que va a tener a partir de ahora ese atributo? En los dos casos son datos abstractos para nosotros. Ninguno de los dos datos que le vamos a dar vamos a saber realmente qué valor tienen, sino que se lo vamos a pedir a constantes de PHP. Constantes de PHP me refiero para aquellos que ya vieron el curso de backend. ¿Se acuerdan que cuando yo usaba la función patinfo le podía decir a esa función que me daba datos de un archivo que quisiera solamente un solo dato, el patinfo extension o el patinfo base name, o con el file put contents que le podíamos hacer un file append? Todo eso se hacía por medio de constantes que PHP ya tenía predefinidas. Acá va a pasar lo mismo. Le voy a decir a este set attribute que los dos argumentos que le quiero mandar son el attr-errmode, es decir, cómo quiero que se comporte el atributo errorMode, coma, que va a ser un errorMode, o sea, un tipo de error, exception. O sea, cada vez que detecte un error, el modo en el que se va a comportar ese error va a ser de tipo excepción. Pero estas dos constantes son solo de la librería PDO. O sea que se lo tengo que pedir al PDO, porque si no voy a tener un problema, voy a tener un error. Y para pedírselo a PDO, a diferencia de lo que hicimos acá, que lo hicimos con el operador menos mayor, se hace por medio del doble dos puntos. Le voy a decir que de PDO quiero dos puntos, este atributo errorMode. ¿Qué es esto? Sin entrar demasiado en la teoría de objetos, hay propiedades y métodos, es decir, variables y funciones, que pueden ser públicas, es decir, que las puedo leer y escribir desde afuera, que pueden ser privadas, que solamente las pueda trabajar desde adentro de la clase, o que puedan ser estáticas. Una propiedad o un método estático se puede acceder sin haber instanciado la clase, sin haber hecho un new objeto. En este caso, el doble dos puntos lo que le dice es que voy a acceder a esta propiedad del objeto PDO sin la necesidad de instanciar el objeto, y lo mismo va a pasar con esto. Le voy a preguntar cuál es el valor que tiene ya predefinida esa clase para el errorMode de tipo exception y se lo voy a pedir a la clase PDO. Voy a la web y actualizo. Podemos ver que no hay error porque todavía tengo los resultados tanto del MySQLi como de PDO y tengo el bardump de la respuesta que dijimos que era un PDO statement, pero desde el momento que cometa un error trae método de listados. En vez de ver todo esto, lo que voy a ver es el getMessage del exception. Vengo acá y actualizo y tengo entonces el string del exception diciéndome que la tabla o la vista que pedí no existe y me dice que estoy pidiendo la tabla testPDO listados. De vuelta, esto es para que ustedes se sientan libres de trabajar a través del error info o a través del try catch. Y más todavía, por si les toca trabajar en un proyecto que ya está predefinido, que sepan por qué existe ese set attribute que define un error mode de tipo exception. Lo último que me queda de esto es ver qué sucede cuando sí tenemos
argumentos o parámetros que modifican nuestra consulta. Es decir, si yo quiero ver un registro específico que recibo por GET o estoy trabajando con los datos que llegan por un formulario, en primera instancia no nos va a cambiar en el aspecto que va a ser por GET o por POST que busque esa información. Eso no cambia. Lo que sí va a cambiar es cómo voy a construir la cadena de texto e incluso cómo la voy a ejecutar. Dice la documentación de PDO que el método query hay que utilizarlo cuando uno tiene una consulta a la base de datos que devuelve un conjunto de resultados, como es un select, pero que no hay argumentos involucrados. Es decir, yo no tengo ningún filtro where involucrado en esta consulta, porque si tuviese un filtro where, y lo voy a hacer, voy a definir uno solo en particular. Vamos a ver del listado de registros que tengo, alguno en particular. Vamos a buscar uno que tenga un nombre puntual, quiero. Por ejemplo, vamos a decir que sea este nombre. Tráeme todo de listados donde nombre sea esta cadena de texto. Teniendo en cuenta que tengo una única persona que se llama así, el límite 2 va a pasar a ser irrelevante porque me va a traer un solo resultado. Pero vengo acá y actualizo. Vamos a cambiar el nombre de la tabla porque me equivoqué intencionalmente en el ejemplo anterior. Vengo acá y actualizo. Y me dice que tengo el ID 4, un único registro como respuesta. Hace lo que tiene que hacer, o sea que lo podría utilizar. ¿Cuál es el tema? Si están familiarizados con el curso de backend, saben que uno de los grandes riesgos de que esto hubiese llegado por otro camino, por ejemplo, a través de la URL, es el tema de la inyección SQL. O sea, si yo le digo que este dato sea la variable pesos nombre en minúscula y que ese pesos nombre sea el get del parámetro n que llegó por la URL, por poner cualquier cosa, en primera instancia voy a tener el mismo resultado si le paso el mismo dato. Vengo acá y le digo localhost y le voy a pasar n igual Marcelino Gerold y tengo lo mismo. No hubo error, no hubo problema. Pero yo acá podría poner alguna cadena de texto que corte el string y ya tengo un error de sintaxis. Tengo un error de sintaxis porque este apóstrofe que puse en la URL lo que hace es cortarme la cadena de texto antes del apellido. Por lo cual, si lo que aprendimos a través de la librería MySQLi es que todos los datos que llegan a través del get o del post lo tenemos que sanitizar por medio de la función MySQLi real escape string. Bueno, acá PDO le buscó la vuelta. Si ya sabe que existe ese margen de error, ¿por qué dárselo al programador y no hacerlo desde la librería? En ese caso, no es el método, no es la función query la que tendríamos que usar, sino que tendríamos que usar la combinación de tres pasos distintos. Por un lado, decirle a la conexión que haga un prepare. Este prepare es una cadena de texto de tipo consulta que, en vez de tener los datos, las variables definidas adentro de la misma consulta, lo que va a tener es, si me permiten el término, una serie de placeholders para información que le voy a pasar por otra función. En vez de escribirla hardcodeada en la consulta, este nombre se lo voy a pasar por otra función a esta preparación de la consulta. O sea que todo dato que recibí por get o por post en realidad se va a reemplazar por un signo de pregunta. Cada signo de pregunta representa un parámetro distinto. Y ahora les digo cómo se vincula. Fíjense que el signo de pregunta no tiene comilla, no lo lleva. La misma librería se va a encargar de encomillarlo si corresponde. Entonces, tráeme todo el listado donde el nombre sea exactamente igual a algo que todavía no sabemos qué es y que te lo voy a pasar en una segunda función que va a ser de esta variable el método execute. El método execute lo que va a hacer es a esta consulta que PDO estuvo preparando para ejecutarla, mandarla al servidor. Y adentro de los paréntesis del execute va un array con los distintos valores que van a reemplazar los signos de pregunta en el mismo orden que aparecen ahí. O sea que si tuviese nombre, coma, apellido, coma, email, coma, lo que sea, voy a mandar en ese orden los distintos parámetros de este array. En nuestro caso, la variable pesos nombre. Si hubiese más de uno, coma, el argumento que sigue, coma, el argumento que sigue.
Mi respuesta va a ser el prepare de esta consulta, lo voy a ejecutar y hacemos el bar dump de la respuesta. Por ahora no lo voy a recorrer. Veamos primero qué devuelve y después lo recorremos. Ejecuto y tengo un query que es tráeme todo del listado donde el nombre sea algún argumento mágico. Y el segundo dato que estamos viendo, este false que vemos acá, no es otra cosa más que este bar dump de la respuesta que estaba mal ejecutada en MySQLi. Para que ya no moleste más, lo voy a comentar. Entonces, preparo la consulta, la ejecuto. ¿Cómo recorro estos resultados? Lo voy a hacer también con un for each, pero voy a tener que pedirle la información a la función o al método fetch si esta consulta me tiene que traer un solo resultado, o fetch all si me devuelve más de uno. Si hago un fetch y me devolvió muchos resultados, agarra el primero. Si hago un fetch all y encontró un solo resultado, me devuelve un array con el índice 0 con ese resultado. Yo por ahora le voy a hacer un fetch all porque no sé cuánto me va a devolver. Yo ya sé que por el nombre me tiene que traer uno solo. Entonces le voy a decir que mis datos sean de la variable que guardó el prepare y que fue ejecutada, es decir, de esta variable voy a pedir ese fetch all. Entonces, genero la cadena de texto de la consulta que quiero hacer y le digo a PDO que se prepare para procesar, para analizar esto. Le digo que esa variable que guardó este statement, que lo ejecute haciendo el reemplazo del primer signo de pregunta que encontró por lo que tenga la variable nombre, o tranquilamente pude haber puesto el getDN ahí adentro, y le digo que me genere un array a través de esa misma variable obteniendo un fetch all. Y le voy a decir ahora sí entonces que me haga un for each que recorra datos as R y que me haga el bar dump de R. Vengo acá y actualizo. No me muestra nada, no porque haya un error, sino porque le dije que quiero Marcelino apóstrofe Herhold. No tengo un error de sintaxis porque estoy viendo el PDO statement que estamos mostrando en esta línea. Pero si corrijo ese apóstrofe y lo ejecuto, ahora sí tengo ese resultado. Esto del prepare, execute y fetch all también se utiliza en los insert, en los update y en los delete. Todos los datos que llegan de un formulario para insertar o actualizar registros pasan por esta técnica del signo de pregunta. Y todos los filtros where que quiero aplicar en un delete o en un update también pasan por estos signos de pregunta. Siempre teniendo en cuenta que en el mismo orden secuencial que van apareciendo en la consulta los signos de pregunta, el orden secuencial de el array del execute. Lo último que me quedaría es cómo inserto datos. La idea sigue siendo la misma. Preparo una consulta, la ejecuto, no va a haber un fetch porque la inserción de datos no devuelve un conjunto de resultados. Pero lo que debería hacer, y lo voy a comentar todo esto así nos queda como select, y le voy a decir entonces que, por citar un ejemplo, ¿sí? Nombre es Germán Rodríguez y descripción es profesor. Voy a crear mi consulta. Mi consulta va a ser por medio de una variable que va a guardar el prepare de la conexión. Entonces, Q de query, por poner cualquier variable, va a ser de la conexión un prepare que va a decir insert into listado, set nombre igual a un signo de pregunta, espacio no espacio, eso lo manejan ustedes, descripción igual signo de pregunta. Hago de este query su execute y le paso el array. Recuerden que desde PHP 7 se pueden usar como en JavaScript los corchetes para declarar un array, o sea que le voy a pasar un array con el primer signo de pregunta, coma, el segundo signo de pregunta, y vamos a ver qué sucedió. Vengo a la web, actualizo, no tengo ningún mensaje, voy al Navicat,
Y después de Graciela Amante tengo que aparecer yo. Perdón, Graciela Amante no era la última. Voy hasta abajo de todo y el 101, perdón, soy yo, Germán Rodríguez, profesor. O sea que esto está funcionando. Ahora, si tenemos muchos parámetros, varios, por ahí está bueno que en vez de utilizar los signos de pregunta en orden secuencial, los podamos identificar. Les podamos poner un nombre que los representa para poder encontrarlos luego a la hora de establecer el array de datos. Y eso también se puede hacer. Voy a definir otro nombre, Nicolás Corbalán, y le vamos a poner como descripción profesor máster en PO. Voy a hacer el mismo insert, insertar dentro del listado, seteando nombre, y en vez de poner signo de pregunta, voy a poner dos puntos y la cadena de texto que yo quiera. Por ejemplo, dos puntos, username, descripción igual, dos puntos, user, description. Lógicamente, lo que está después del dos puntos es lo que ustedes deseen utilizar como parámetro de sustitución. En vez de ser un signo de pregunta genérico, lo que acabo de establecer es un nombre para el dato que me tiene que llegar. Y ese nombre que acabo de establecer sigue llegando en un array, solo que en vez de ser un array numérico 0, 1, 2, 3, 4, va a ser un array asociativo con esos mismos strings como índices, respetando el dos puntos, con el dos puntos inclusive. Guardo, voy a la web, actualizo, el try catch no me devolvió ningún error, así que supongo que si vengo acá y actualizo, tengo también a Nico Corbalán con profesor máster en PO. Lo último, y los libero. Si también queremos capturar el ID que se generó porque lo necesitamos para algo, le podemos decir que la variable ID generado sea de la conexión el last insert ID, que es un método, o sea que lo voy a poner entre paréntesis, y me va a devolver el último valor generado por si tengo que vincular estas consultas con algo más. Voy a hacer un bar dump de ese ID generado y vamos a poner profe3 y como descripción profe3. Vuelvo a la web, actualizo y podemos ver que me devuelve el 103, que es efectivamente el ID que se acaba de generar para ese último registro. Entonces, en líneas generales, después hay mucho más jugo que se le puede sacar a PDO, pero me parece que para presentar la librería y trazar un paralelo con lo que veníamos haciendo con la librería MySQLi es más que suficiente. Como siempre, saben que cualquier duda la pueden evacuar en los comentarios, y si no, les dejo en la descripción de este video y en el primer comentario mi servidor de Discord, que lo acabo de inaugurar, por si quieren evacuar alguna duda relacionada con lo que explico, aunque no sea directamente de este video. Espero que esto se haya entendido y les sea de su utilidad. Nosotros nos encontramos en el próximo video. Hasta entonces.